Bueno, hablando un poco, ¿no?, de los inicios tuyos en el periodismo, vos tenés un diario que en la localidad de Morón. Bueno, ¿cómo fueron los comienzos allá, bueno, por 1989, teniendo en cuenta el contexto en el que comenzabas? Bueno, justamente, contexto en un país que estaba desintegrándose, ¿no? Como nos pasó cíclicamente en la Argentina. En el 89 veníamos de la hiperinflación, empezaba el tema de saqueos, etcétera. Bueno, y junto a un grupo de amigos decidimos acompañar el otro fenómeno que venía asomando también a nivel social, político y comunicacional, que tenía que ver con las radios comunitarias, etcétera. Así que en ese momento habían surgido muchas, al calor de los avances de la tecnología, muchas radios comunitarias, y discutiendo hacer un programa, en realidad terminamos discutiendo un medio gráfico. O sea, nos parecía que faltaba algún diario en la zona, algún medio periodístico que refleje un poco la movida desde otra perspectiva, desde otra mirada. Así que bueno, eso en principio fue lo que nos animó a hacerlo. Y nos encontrábamos con que generalmente, bueno, el ejercicio del periodismo, muchas veces los medios gráficos resultan como ordenadores, ¿no?, de lo que es la agenda pública, la agenda política. Y los medios que estaban en ese momento en Morón eran los mismos medios que habían estado saliendo, por ejemplo, durante la última dictadura militar, y que sometían sus ejemplares a la censura previa, etcétera, a lo que sometía a la dictadura. Así que eran medios ya de por sí como dóciles, como entrenados, y nos parecía que no reflejaba eso lo que estaba pasando. Y ahí nos decidimos hacer un diario, un periódico, y finalmente se resultó ser el diario de Morón. Y en ese sentido, hoy en día, después de, bueno, discusión de ley de medios, sanción, bueno, trabas más tarde, ¿no? Pero ¿cómo ves el escenario justamente para los medios regionales y, bueno, también para los medios en general? Bueno, como siempre, los medios están, también sobre todo los medios regionales, que son medios más pequeños, más chicos, están muy atados a lo que tiene que ver con el crecimiento económico, social y político de la sociedad en la que se desarrolla. O sea, es difícil puede crecer un medio en medio de esa época, por ejemplo, que estamos hablando, donde había hiperinflación, o lo que pasó después con el cierre de puestos de trabajo y todo, que significó la tierra arrasada, que significó el menemismo. O sea, los medios ahí tenían como poca posibilidad. Y el otro fenómeno que se venía dando y que amenazaba y que amenaza, por cierto, a los medios más chicos, regionales, etcétera, es el fenómeno de la concentración de medios, que también, digamos, va y atenta contra la posibilidad de expandirse. Así que bueno, había como dos fenómenos: uno el tema económico y el otro el tema de la concentración de medios, que es algo que viene, me parece, a romper o a patear la ley de medios, que bueno, esperemos que en algún momento esté en vigencia como corresponde, y que justamente por ese mismo crecimiento, esa misma concentración de medios y esa ligazón con el poder económico y político que tuvo siempre, hasta ahora la viene frenando. Por aquellos años se producía como un fenómeno mediático la figura y periodístico en su momento de Jorge Lanata. Jorge Lanata, que en su momento incluso criticaba a Clarín, y hoy en día lo vemos como una posición media, no sé, distinta, uno no vaya a saber por qué, incluso acusa a este contexto de falta de libertad de expresión, de cerrojo en cuanto a los medios y su opinión. ¿Vos cómo lo ves? La opinión de Lanata, ¿no? Mira, yo trabajé muchos años con Lanatas, y la verdad que es como que lo desconociera. O sea, me parece que como que hubiera otro Lanata, ¿no? Una especie como de impostor. Vos fíjate que él se fue de Página 12 porque dijo que había gente que le parecía o que creía que había trabajado cerca de Clarín. Eso supuestamente lo obliga a él, que era el director de Página y uno de los fundadores, a irse de Página. Solo el hecho, y Clarín no era lo que soy. Y que ahora defienda como defiende el grupo Clarín, ya habla más de él que de otra cosa. Eso por no hablar de algunos otros episodios también, que fueron jalonando sobre todo lo que tiene que ver, y opiniones que tienen que ver con los últimos años. Y me refiero al tema de derechos humanos, y me refiero a temas económicos y a muchos otros, ¿no? Bueno, lo último fue el tema de la postura con respecto a Malvinas. O sea, la verdad que eso también lo he desconocido. Yo lo he conocido como alguien que había reivindicado la soberanía malvina,
siempre fue un tipo más cerca de los derechos humanos que un enemigo de los organismos de derechos humanos. Siempre tuvo un discurso incluso como más cercano a sectores más progresistas y bueno, aparentemente ahí cuenta Wikipedia que fue a pedir ahí a la Embajada de Estados Unidos fondos. La verdad que lo desconozco. En el contexto de la 125, con Clarín a la cabeza y afines, ¿no? Y otros los grupos concentrados, se pudo ver más o menos el poder de fuego que tenían estos medios. ¿Cómo ves que estos grupos concentrados quedaron parados post elecciones del 54% de Cristina? Mirá, me parece que hay como dos vías. Una, los medios concentrados siguen teniendo... no se desarmó la estructura económica, que es enorme, que es muy poderosa, y son muchos miles de millones de dólares ahí atrás, y una ligación con el poder real muy importante, ¿no? Con los centros de poder nacionales e internacionales. Me parece que eso está intacto todavía, que no ha pasado nada. Creo que han sufrido un embate muy duro en lo que es la credibilidad de los medios. Ellos se jugaron el todo por el todo a la caída del gobierno y la verdad es que una frase, si se quiere, fortuita o vaya a saber qué, que pronunció Kirchner, y que Néstor Kirchner en algún momento, ese "que te pasa, Clarín", creo que significó un antes y un después en la comunicación, y la gente empezó a mirar distinto a los medios y empezó a ver, me parece, otra posibilidad. Finalmente vino también el tema de la ley de medios, etcétera, que hizo que empiece una batalla muy fuerte por el sentido y una batalla muy fuerte por quienes pueden decir y si quienes hablan tienen la autoridad para decir lo que dicen. Cuando era algo que estaba como instituido, era si lo escuchabas en la radio o lo viste en el diario, la gente dice, no, lo escuché en la radio, lo escuché en la tele. Hoy no es tan así. Me parece que hubo un avance importante que tiene que ver con el empuje de muchos lugares, pero yo hablo de ese "que te pasa, Clarín" como un punto casi como de inflexión, donde se empezó a mover esa estructura. Y me parece que esa batalla que han alargado con una especie de vale todo los medios, donde han dicho cualquier barbaridad, eso me parece que les ha hecho mucho daño en el tema de credibilidad. Por otro lado, igual, insisto, siguen teniendo la misma estructura desde el punto de vista económico, siguen teniendo la misma estructura, la estructura está intacta. Por la ley de medios prácticamente, si bien da mucha potencia para hacer cosas, todavía está en estado embrionario. Y si tuviese que hacer un análisis, ¿no? A partir de tu experiencia, de tu trayectoria, ¿cómo analizas la relación medios-poder, ¿no? ¿Cómo crees que se da eso en la Argentina? Bueno, es una tensión constante, lógica, y después, haría dos salvedades. Una cosa, hay medios que son el poder, o sea, los medios como herramienta del poder real para transmitir y para hacer una sociedad que le sirva, y que se vio muy clarita durante la última dictadura militar, cuando los medios estaban absolutamente al servicio del poder político y el económico, porque estaba conjugado en un gobierno esas dos situaciones. Pasó durante el menemismo también, donde hubo un momento en donde confluyeron los deseos. Fíjate, el ministro de Economía de la última dictadura militar era José Martínez de Oz, que era el presidente de la Sociedad Rural y era al mismo tiempo el diario de la Nación, porque lo dio para entenderlo. Y cuando viene Menem, a quien pone ministro de Economía es un tal Rapanelli, que era un hombre que pone Bunge y Borra, principal cerealera de Argentina. O sea, en el momento en que los planetas se alinean, ahí es cuando los medios hablan mejor de los gobiernos, ¿no? Y tenés al poder real ahí llevando la voz a partir de los grandes medios. Bueno, eso es una cosa. Y después pasa cuando hay tensiones, como hubo tensiones, tanto durante el gobierno de Alfonsín, cuando tuvo conflicto con el poder real, con el poder económico, etcétera, tuvo conflicto también con los medios, y cuando el proceso económico de Menem se agotaba y empezaban a tratar de quedarse con el resto del país los medios y a empujarlo, también hubo una tensión. Y de la misma, ni hablar del tema de la alianza, donde el acuerdo entre Clarín, La Nación y de la Rúa y el poder económico era uno, ¿no? Y los momentos ya terminando el primer gobierno de Néstor Kirchner,
y esa tensión fuerte que empieza también cuando le quieren imponer. Algunos le quieren imponer apenas nace, como La Nación, y otro apenas empieza quieren empujarlo al vacío como Clarín, ahí alineándose de nuevo con La Nación y con Clarín. Me parece que son esos momentos, ¿no? Donde digo, a grandes rasgos lo que veo como tensión entre medios, poder, y digamos, divido poder político y poder económico. También funcionan de alguna manera como, bueno, justamente bien lo explicabas, como son como grupos de presión, presionan a los gobiernos incluso a veces de manera extorsiva. Muchas veces el caso paradigmático puede ser Clarín, pero existen otros medios, otros grupos que funcionen con esa lógica. Bueno, yo traté de contar un poco, incluso a través de un libro, no solo a través de artículos, sino a través de un libro, el funcionamiento de lo que fue el Grupo Haddad, digamos, también como mecanismos de presión a los gobiernos y esa posibilidad de hacer negocios al mismo tiempo. La presión, digo, como un caso paradigmático. El caso Clarín es otro caso donde claramente se puede entender que el interés no es el interés público, el interés común de informar a la comunidad de manera desinteresada, sino hacer negocios, y vaya si lo hacen, y no tuvieron ningún empacho en abrazarse con Videla y ocultar lo que estaba pasando, digamos, ¿no? 30.000 desapariciones, censura, asesinatos, bueno, robo de bebés, etcétera. Eso fue ocultado durante la dictadura para hacer negocios, claramente, y ahí Clarín, La Nación, bueno, eran socios incluso en algunas empresas como Papel Prensa. Así que hay un funcionamiento que se da así en grandes medios y se replica incluso en otros medios, en algunas provincias, etcétera. Así que no es un patrimonio exclusivo, por ejemplo, de Clarín, eso. Y en el caso de, bueno, justamente mencionaba... Perdona, sí. Y no quiero, digamos, a veces me da la sensación de que cuando hablamos de estas cosas estamos casi mirándonos al ombligo. Es un problema que se da en todo el mundo, todo el tiempo. Fíjate que llegan hasta poder presidentes, como fue el caso Berlusconi, dueño de medios de comunicación en Italia, principalmente dueño de medios de comunicación. Es como que Mañeto mañana decida presentarse, digamos, Mañeto porque tal vez no tiene carisma como para hacerlo, pero si tuvieran un dueño de medio con carisma, digamos, incluso son capaces hasta de poner un presidente en la nación. Y si eso igual no satisface al poder económico, son capaces de sacarlo, como sacaron a Berlusconi, y poner directamente a un representante de los bancos. No es un fenómeno local. Pasa este fenómeno, esta tensión pasa en todo el mundo, y pasa en el primer mundo y en el resto, porque, digamos, lo vemos muy fuerte, lo que ha pasado en Chile, lo que pasa en Chile, lo que está pasando actualmente en Bolivia, en Ecuador, lo que pasa en Brasil, donde Lula denuncia constantemente eso. O sea, esa tensión es permanente. Bueno, quería volver sobre el punto de que habías mencionado vos, el caso Haddad. Bueno, vos hiciste una investigación, escribieron un libro. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo desarrollaron? Mira, en principio con lo que me encontré es algo que es curioso y que tiene que ver con lo que venimos hablando. La dificultad para hablar con colegas sobre un tema que tiene que ver con los medios, que es algo que también se critica mucho ahora, ¿no? Es algo, pero ¿cómo vamos a hablar cómo vamos a hacer periodismo de periodista? ¿Cómo vamos a criticar a otro medio? O, digamos, tanto como una especie de solidaridad entre colegas, una cosa ridícula, porque uno no había ningún problema en hablar de cura, de policía, de político, y no podíamos hablar del resto de los medios o de un empresario de medios. Así que bueno, lo primero que nos encontramos fue eso en gran parte de los colegas, y después muchas dificultades también a la hora de hablar de parte de algunos para en cuanto a cierta faceta oscura del personaje y sus vínculos con algunos personajes sospechados como Chabrán, etcétera, digamos, bueno, todas las historias oscuras que se tejían alrededor, bueno, y que motivó a hacer el libro, y que bueno, y que finalmente resulta el libro publicado, y la verdad que con buen éxito a nivel ventas, pero eso tenía que ver sobre todo con el tipo de personaje que habíamos elegido hacer. Y después ahí lo que tuvimos también, algo que me parece interesante, fueron todos los mecanismos de censura que hubo alrededor del libro. Primero Planeta, que no edita el libro, cómo los grandes medios no publican nada, a pesar de ser el libro más vendido durante 5 semanas, el libro de ficción más vendido, según las listas que daban las cadenas de librería. Por ejemplo, Clarín nunca lo reseñó. Es muy fácil verlo, uno va a Enie, 74 reseñas del libro por semana, nunca se habló de ese libro que era el más vendido.
y por eso cuando hablan de censura, que ve lo que hacen, digamos, lo mismo pasó con La Nación, lo mismo con Página, digamos, con la mayor parte de los medios lo que hicieron fue negar la existencia del libro, justamente porque se trataba de alguien, de un miembro del club, era uno de esos 4 o 5 tipos que deciden que debemos saber, conocer o entender el resto de los ciudadanos. Manejan el 90% de la comunicación, es una especie de club, se sientan a la mesa y lo deciden. Entonces entre ellos hay como una especie de pacto de silencio, que hay momentos que se rompe y momentos que no, de acuerdo a cómo viene la discusión desde el punto de vista económico, por los negocios, pero en el caso del libro, claramente hubo un momento donde estaba prohibido hablar de ese libro en los medios, en los grandes medios. Bueno, afortunadamente encontramos otros canales, sigue siendo materia hoy por hoy de varias universidades, de la UBA, de la Universidad de Matanzas, de la Universidad de La Plata, etc. Es un libro con el cual se estudia análisis de medios, digamos, y rompió un poco ese cerco gracias también a la difusión en medios alternativos, en agencias como la que manejan ustedes, en diarios más pequeños, en radios alternativas. Ahí fue el fuerte de nuestra difusión y bueno, logró venderse más de 15.000 libros y no se reeditó porque no quiso la editorial. Tuvimos problemas con la editorial Planeta y con Ediciones B. Las 2 editoriales ejercieron la censura sobre el libro y lo denunciamos, ¿no?, en su momento. Así que es interesante también analizar a partir de eso, ¿no?, porque no solo son los diarios, la radio y la televisión, sino también los libros. Clarín acaba de comprar la principal cadena de librería de la Argentina. Entonces va a decidir también qué libros se exhiben y cuáles no, y va a decir cuáles se venden y cuáles no, y va a condenar al silencio seguramente a aquellos que de alguna manera u otra crean que no corresponde a sus intereses. O sea, justamente lo que hacía tu libro y que tanto incomodaba era desmantelar o desvelar todas estas cosas que estaban tan ocultas, que no se veían. Claro, un poco mostrar esa trama que no está tan a la vista por esto mismo que vivimos, digamos, esta especie de cerco que hay sobre la información y manejo que hay de la información. Por eso es tan importante la ley de medios, vital. Yo creo que se vivió un clima casi asfixiante hasta que se llega a la ley de medios y hasta que llega esta disputa entre el poder político y el poder económico que presenta este gobierno, digamos. Me parece que eso es lo que permite una bocanada de aire fresco y que permite pensar que puede haber en algún momento otra comunicación. Y hoy por hoy, ¿cómo ves la emergencia de los medios más afines al gobierno? Medios nuevos, otros que bueno, tal vez mantenían una postura de antes, pero ¿cómo ves esta emergencia de nuevos medios más afines al gobierno? Me parece que es absolutamente lógico que pase. Bueno, el gran desafío es que logre un sustento más allá del gobierno, un sustento económico, y me parece que el gran desafío es que la sociedad empiece a conocerlo y empiece a poder elegirlo. O sea, me parece que se empiezan a dar condiciones para la aparición de nuevos medios. Me parece que hay un apoyo real de parte del Estado, me parece que hay una comprensión de parte de la mayor parte de la sociedad, del poder político, que debe ser así. Vos fíjate que la ley de medios fue acompañada por el 70% de los diputados, el 70% de los senadores. Ahí hubo un consenso muy importante, digamos, salvo los partidos de derecha más concentrada y los grandes medios. El resto entendió que tenía que haber que es importante la pluralidad de voces, que sirve, que es significativo, que no es lo mismo que una sola persona pueda hablar, que puedan hablar más de uno. Eso me parece que más o menos se comprendió en el poder, se comprendió en la sociedad, y bueno, es un camino muy largo, es un proceso que dura años, pero me parece que estamos dando los primeros pasos, son positivos. Y con respecto, siempre hablamos de limitaciones a la hora de hacer periodismo en empresas periodísticas. Entonces, este fenómeno se da en medios afines y no afines al gobierno nacional. ¿Vos cómo lo ves? Las limitaciones a la hora del quehacer periodístico. Sí, son los mismos que existieron siempre, sobre todo en determinadas estructuras de empresas periodísticas, digamos, donde hay que entender también que los grandes medios son grandes negocios también, y que lo que buscan es eso, digamos. Así que no guía, digamos, las acciones de los grandes medios solamente el llevar información para que la sociedad sea más libre, sino también hay detrás un negocio. Son empresas periodísticas, y los dueños de las empresas periodísticas
para proteger sus negocios a veces silencian algunas cosas o sobredimensionan algunas otras. Digamos, un funcionamiento lógico que uno puede traspolar o que puede cruzar transversalmente a los diferentes grandes medios de comunicación. ¿Y cómo ves este concepto nuevo que emergió en este último tiempo de periodismo militante? ¿Qué opinas de ese concepto? Me parece que como toda etiqueta es una especie de facilismo, una especie de atajo para decir algunas cosas, y que bienvenido sea. A mí me parece que todas estas cosas que nos provocan discutir alrededor de la profesión me parece que son bienvenidas, y me imagino que se refiere a qué pasa cuando uno tiene una determinada simpatía con un gobierno y tiene que ejercer el periodismo, y ejerce el periodismo. Me parece que eso existió siempre, va a seguir existiendo, de un lado y de otro y de otro y de otro. Todos nosotros somos seres humanos que estamos ejerciendo una profesión, dando nuestro punto de vista sobre algunas cuestiones, y siempre es muy subjetivo, es lo que nosotros pensamos, son nuestros valores, son nuestras ideas políticas, son nuestras creencias religiosas, son nuestros entenderes, saberes, a partir de cómo estamos nosotros formados, educados, tenemos una determinada escala de valores, y eso incluye lo político, y la verdad que así como hay tipos que escriben suponete sobre minería y tienen una mirada porque tienen una postura con respecto al tema ecológico determinado, y bueno, escriben reflejando esa postura. Después está si se choca o no en el medio en el que trabaja con los dueños, y cómo puede esquivar o no esas cuestiones, y cómo lo discute en el día a día, en la profesión, con los compañeros y con el dueño del medio o con su jefe. Pero la postura ante la vida, ante la política, ante las creencias, la tenemos todos y las expresamos todos. El que lo dice y el que se cree que es una especie de virgen impoluta que nada lo toca. Eso es falso, es mentira. También esa postura de yo no fui, yo no toco nada, no toco el aire, eso también es una postura. Es como una postura de alguien que dice yo soy apolítico, no me interesa. Bueno, es mentira. El que dice que es apolítico hace política de un lugar. Y antes hablábamos de esta emergencia de medios nuevos, incluso afines al gobierno. ¿Crees que los medios justamente afines al gobierno funcionan como un contrapeso a esta hegemonía casi histórica de los grupos concentrados? En cierta manera sí, claro, porque muestran otras aristas, muestran muchas cosas que los medios concentrados no están mostrando. Bueno, lo podemos ver todos los días. La verdad que es muy impresionante el momento que se está viviendo, muy interesante, ¿no? No sé, hay a veces son episodios coyunturales que capaz que ya cuando sale la nota publicada en la Paco ya es vieja, pero ver las publicaciones, las mentiras y las desmentidas sobre las noticias, cómo están forzadas, cómo se miente a sabiendas y se publican títulos. No quiero ser puntual para hablar de lo que fue la Corte Suprema la semana pasada, lo que dijo el presidente de la Corte Suprema, habló de la dictadura y lo publicaba como si se refiriera al gobierno de Cristina Fernández, y lo pusieron en la tapa y no tuvieron ningún problema. Algunos desmintieron, otros no, en un recuadrito chiquito. Pero si no escuchamos otras voces, no tenemos otra posibilidad de leer, de mirar, de escuchar, no entendemos, nos quedamos solo con eso. Así que me parece que hay un rol importante que están cumpliendo los medios que no son afines a los grupos concentrados económicos. Y muchas veces se los acusa de tener una línea demasiado cerrada, sobre todo de la oposición, ¿no? De tener una línea muy cerrada y de no abrir el debate. ¿Vos cómo lo ves? No, yo no creo eso. Yo creo que para poder entender lo que está pasando es importante leer la mayor cantidad de medios posibles, así que, y de miradas posibles. Y me parece que para todo, la vida, mientras más, es como leer un solo libro, como estudiar economía estudiando solamente una escuela, ¿no? Bueno, hay que leer 2 o 3 cosas más y a partir de eso comparar. Bueno, lo mismo pasa con los diarios, con las noticias que tenemos todos los días. Es como entrarte del coche de la esquina porque te lo contó el kiosquero, o preguntarle al kiosquero, al verdulero, y acercarte vos a ver, si querés saber, acercarte a ver qué pasa. Mientras más voces tenés, más cerca estás de la verdad. Y me parece que hay un rol muy importante que están cubriendo los medios que no están respondiendo hoy por hoy a la embajada de Estados Unidos, al poder económico, etcétera. Y de alguna manera vos con tu trabajo en el caso de Duro Mal es como que lo
lo pones sobre la mesa, ¿no? Este análisis de los medios, y que incluso es algo que muchos dicen era patrimonio de la academia y que de alguna manera con toda la discusión de la ley de medios se hizo como más masivo. Sí, afortunadamente se hizo, digamos, la posibilidad de estar en un medio de aire contando un poquito lo que es la construcción de las noticias, y sobre todo, fíjate, yo trato con mucho cuidado y con mucho respeto de tratar cómo lo tratan los medios concentrados, pero contradiciéndose con los mismos medios, digamos. Ni siquiera uso, es muy rara la vez que uso otros medios para chequearlo, sería muy fácil, yo pongo esa noticia y la pongo la otra, sino mostrarlo en los mismos medios y en las mismas fuentes que ellos dicen a las que recurren, y ver cómo tergiversan la realidad, cómo agrandan, cómo usan fuentes que son generalmente anónimas, porque la mayoría de las veces son inventos de ellos que tratan es como que escriben una opinión y después la tratan de dar el tamiz de noticia, ocultando que están opinando en realidad en una nota y no dando una información. Y yo lo que trato de hacer es mostrar eso, algo que la verdad que quienes estamos en los medios lo hemos discutido muchas veces, sobre todo en los medios más chicos, y bueno, y lo hemos discutido en reuniones políticas y sociales y gremiales, y es una discusión muy fuerte que hay dentro de los medios, hoy por hoy también, y también que se da por supuesto en la academia, o sea, en las escuelas, etcétera, cuando se enseña análisis de medios. Bueno, lo mismo estamos tratando de hacerlo, me parece que es un gran momento hacerlo en los medios masivos. Bueno, la última pregunta que te quería hacer para cerrar es: ¿qué dudas pendientes crees que quedan de acá en adelante en el plano de la comunicación? En el plano de los medios. Bueno, me parece que el gran tema es aplicar la ley de medios tal como marca la ley. Me parece que eso es lo fundamental, es la gran deuda pendiente. Pues en el resto me parece que es profundizar un poco también el espíritu de lo que implica la ley. Me parece que eso, y yo creo que tiene que ir una acción también más enérgica para desarmar la concentración. También está en el espíritu de la ley, pero me parece que todavía todo el esquema de concentración de medios sigue intacto, y eso me parece que no corresponde, digamos, que es un error, y me parece que atenta contra la pluralidad de voces. Digo, para ser sencillo, cuando llega el grupo Clarín, por ejemplo, al oeste, yo soy de Morón, había 4 canales de cable, con canales con noticieros locales, etc. Cerró 4, unificó en otro distrito, puso un canal donde puso todo, cerró 4 con todos los programas que había, la pluralidad, los noticieros, todo. Encima sacó un diario que hizo cerrar, o sea, había 4 canales de televisión, no quedó ninguno, había 10 periódicos zonales y quedaron 4, sobrevivimos 4, porque sacó un periódico local, el Clarín zonal, lo hizo en todo el conurbano, digamos. Entonces lo que van logrando, digamos, y quedan muchas menos radios de esas que te contaba, lo que van logrando, que van cercenando, van ahogando, van asfixiando a los diferentes medios más chicos, regionales, comunitarios, alternativos, como les quieras llamar, truchos, como quieran. Eso lo contempla la ley de medios. Lo que pasa es que lo que falta es también no permitir que alguien pueda hacer eso, y me parece que hay que discutir seriamente el tema de cablevisión multicanal, esa función. Me parece que la ley de defensa de competencia no la había aprobado, me parece que eso hay que reverlo, me parece que hay que avanzar con la democratización del papel, me parece que hay que avanzar con la ley de medios general, me parece que ese es el gran desafío pendiente.